parto humanizado y el parto acuático. Estamos hoy transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Hospital México-Americano. Estamos en este espacio que es una antesala al área del parto acuático. Aquí en Guadalajara, el Hospital México-Americano tiene instalaciones certificadas para la atención, por eso es que estamos utilizando hoy este espacio, pero bueno, la sala está ocupada, así que en otra ocasión podemos verla en vivo. Y bueno, entrando un poquito más a este tema del que platicábamos, a lo largo de toda la historia, desde los romanos, los griegos, los asirios, el agua se ha venido utilizando como un recurso para la salud. Por esto es que no es nuevo. En 1970, la Unión Soviética, específicamente un ingeniero, empezó a promover el manejo del agua para relajar a la mujer durante el trabajo de parto y para disminuir el dolor. Se observó que las propiedades que tenían el agua tenían y brindaban estos beneficios. En 1983, Michel Odin, un obstetra francés, distribuyó en Europa y en todo el mundo el uso de la inmersión en agua de la mujer embarazada en una tina a una temperatura de 34-37 grados centígrados y que la cubriera todo el abdomen. Se creyó que era una moda. Sin embargo, cada vez se fue popularizando más, de manera que en 1993 el Reino Unido lo promovió de manera profesional y especificó dentro de sus protocolos que el contar con una tina, una piscina, un jacuzzi dentro de las unidades de maternidad tenía que formar parte de la atención de la mujer. En 1994 se aceptó de manera profesional y se estipuló en el Royal College of Midwives, y después en 1995 en Londres se celebró el primer Congreso Internacional del Nacimiento en Agua. De manera que desde entonces y hasta la fecha esta ha venido siendo una práctica que se ha estudiado a través también de diferentes estudios y de diferentes artículos. Actualmente forma parte fundamental de la atención integral humanizada del nacimiento. El agua, ¿cuáles son los beneficios que tiene el agua y por qué se ha utilizado para esto? Se ha encontrado que el agua tiene tres propiedades específicamente. Una es la flotabilidad, los cambios térmicos y la libertad de movimiento y la presión hidrostática. Estas características físicas son las que permiten en el trabajo de parto ayudar a manejar el dolor. La flotabilidad, como su nombre lo dice, es la capacidad que tiene un cuerpo de moverse libremente y tener menos peso en agua que en la tierra. De esta manera, hay mejores interconexiones neuronales y hormonales que permiten a la mujer tener una relajación. El agua, la temperatura permite disminuir el dolor, por lo tanto se libera de una menor manera la oxitocina y las contracciones son menos dolorosas en el agua. Otra ventaja que tiene es que en el agua hay una libertad de movimientos. La mujer en trabajo de parto puede moverse libremente de manera que el bebé se adapta mejor y el nacimiento es más placentero y menos doloroso. Por lo tanto, se ha establecido y en las investigaciones se encontró que una mamá que tenía un trabajo de parto en agua generalmente tenía menos riesgo de necesitar anestesia, epidural o analgesia o algún tipo de intervención medicalizada. El trabajo del parto era más corto y sobre todo se experimentaba una sensación más placentera, menos incómoda y se reportaba como una experiencia después del nacimiento más satisfactoria. Por lo tanto, el hecho de manejar un trabajo de parto en agua en diferentes contextos, como por ejemplo en Inglaterra, se ha llevado a tomar como una manera de empoderamiento, porque la mujer toma sus decisiones y es libre emocionalmente también para manejar este dolor. De manera que el parto se centra principalmente en ella. Por eso es que no podemos decir o podemos afirmar que forma parte de las alternativas más saludables y menos invasivas para el manejo del dolor. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que se han encontrado para el bebé? Porque también para el bebé hay beneficios. Lo que se ha encontrado en los estudios para el bebé es que
al haber menos tensión, menos estrés, en un ambiente cálido, relajado, con luces más bajitas, con música incluso, y el agua a una temperatura ambiente, se liberan menos hormonas del estrés, menos catecolaminas, menos adrenalina, se liberan endorfinas, y esto hace también que la oxitocina fluya mejor. Obviamente todo esto es transmitido al bebé, y el bebé está más tranquilo y más relajado. Por lo tanto, mejora la perfusión placentaria de oxígeno hacia él. Entonces, un bebé que está completamente sano y que la mamá esté sana, los daños que puede llegar a presentarse son mínimos o incluso no se han comprobado del todo. Otra cosa muy importante es que se ha encontrado que durante el trabajo de parto en el agua, en un área acuática como en un jacuzzi, al haber libres movimientos, la mujer puede moverse y adaptar los ángulos de la pelvis para que el bebé también se acomode y el trabajo de parto que están haciendo los dos fluya mejor, de manera que la posición no puede llegar a ser un obstáculo para la salida del bebé. Y bueno, han preguntado mucho y es una constante preocupación de los papás acerca del riesgo que puede implicar para un bebé. Pues fíjense que hay algo que se conoce desde hace mucho tiempo y los que son papás también pues lo pueden comprobar. Es algo que se llama reflejo del buceo en los bebés. Antes de los 5 meses y desde que un bebé nace, tiene un reflejo innato en el cual cuando se detecta a nivel de los quimiorreceptores de la cara y así alguna sensación de agua, el bebé automáticamente cierra la glotis, cierra la faringe, evitando que se ahogue. Es por eso que en muchas ocasiones y por esta razón es tan común lo de nadar. En teoría un bebé no se ahoga y no puede tragar agua por este reflejo que ya viene desde el nacimiento. Eso por un lado, ¿no? También es muy importante el riesgo que se ha planteado acerca del calor o la termorregulación. Sabemos que una mamá que está embarazada no debe de exceder la temperatura más de 38 grados, pero en todos los nacimientos que se hacen con inmersión en agua hay un control de la temperatura adecuada para evitar que suba más allá de los 36 grados centígrados. El agua tiene que estar templada más o menos a la temperatura del cuerpo de la mamá, 34 hasta 36 grados centígrados. Y luego también otro aspecto muy importante es acerca de la infección que puede haber en el momento del nacimiento por el contacto con el agua o con la mamá. Y bueno, también se han hecho varias investigaciones respecto a esto, desde 1997, se volvieron a repetir en el 2011, y no se ha encontrado todavía una evidencia que sustente que pueda haber más riesgo de infección en un parto acuático que en un parto terrestre o en un parto no acuático por vía vaginal. Existen otros muchos factores que pueden influir en una infección en un momento dado. Es muy importante también que el centro o el hospital que maneje este tipo de opción y que lo ofrezca cuente con un protocolo específico de saneamiento y que tenga protocolos de limpieza bien establecido y obviamente tener los cuidados universales para prevenir cualquier cuestión infecciosa. Y bueno, afortunadamente no tenemos este problema en el hospital porque cuidan bastante esa parte, por algo es el hospital certificado aquí en Guadalajara que no descuida en ningún aspecto ni en el más mínimo detalle el saneamiento, la sanitización y la esterilización después de un nacimiento. Bueno, ya casi para terminar, y también otro aspecto muy importante que se ha visto acerca de a quién no se le recomienda. Sí, si bien es cierto, la ACO, que es la Sociedad América de Ginecología y Obstetricia, propuso que no había ninguna razón porque no se había encontrado evidencia suficiente para no ofrecer como una opción del nacimiento en el agua a la mamá, a la bebé o a su pareja, sobre todo en la primera fase del trabajo de parto, que es la dilatación y borramiento, en un embarazo de bajo riesgo y sin complicaciones. Entonces, por esta manera se ha aceptado y se ha promovido, ¿no? Pero específicamente hay situaciones en las que no se recomienda. ¿En qué casos? En bebés prematuros o en bebés que el nacimiento sea antes de la semana 37, en bebés que probablemente lleguen a pesar más de 4 kilos, en embarazos o en trabajos de parto en donde haya sangrados, hemorragias, donde hay
hay alteraciones en la frecuencia cardíaca del bebé y se tenga que monitorizar, o sea, una monitorización constante, cualquier situación que requiera de una monitorización constante del bebé, bueno, en esas situaciones no se recomienda. Pero sí está recomendable en embarazos de bajo riesgo, con bebés bien, donde no había habido ni haya complicaciones durante todo el embarazo. Y bueno, para concluir específicamente cuáles son las ventajas, bueno, punto número 1, un ambiente cálido, un ambiente más relajado que ofrece a la mamá la liberación de endorfinas, oxitocina. El beneficio es mejor oxigenación al bebé, un bebé más relajado y más tranquilo, alivia de manera comprobada el dolor, hay menos necesidad de que se necesiten anestesias, epidurales o cualquier otro tipo de medicación o fármacos. Si tú estás embarazada y no es la idea utilizar este tipo de herramientas, por ejemplo, este tipo de parto puede ser tu mejor opción. Y bueno, hasta aquí abordamos un poquito acerca de los beneficios, de los riesgos que pueden existir más y las evidencias ustedes las pueden leer, las pueden encontrar. Si hay alguna duda o algo, pues estamos aquí para ayudarles, a sus órdenes. El hospital cuenta también con visitas guiadas al área del parto acuático. Afortunadamente no la podemos ver ahorita, pero la verdad es que es un área totalmente adaptada para esta situación. Entonces, platíquenlo, considérenlo. La atención del nacimiento a través o utilizando el agua es una herramienta que ha tenido muchos efectos benéficos y sobre todo, y esto es lo más importante, la mamá tiene el control de todo el proceso del trabajo del parto. Se empodera a través de lo que está pasando. Ella se puede mover libremente, por lo tanto es una parte y pieza fundamental de la atención humanizada y de la toma de decisiones conscientes y respetadas. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y estamos aquí a sus órdenes.